¿Qué harías si un semental árabe herido rechazara todas las manos que intentaran salvarlo? Rechazando los sedantes, resistiéndose al tratamiento, desangrándose en silencio. En medio de una fría noche en Colorado, mientras los médicos se preparaban para aplicar la última opción, una veterana tranquila dio un paso al frente y susurró algo que nadie más pudo oír. No era una orden, no era magia, pero lo que fuera que dijo hizo que el caballo dejara de huir del mundo. Y si quieres saber qué tipo de secreto puede romper el trauma cuando la medicina no puede, aquí es donde realmente comienza la historia. Antes de sumergirnos en ella, cuéntanos desde dónde la estás viendo. Y pregúntate esto, ¿qué tipo de secreto podría calmar a un semental árabe herido? Cuando la medicina, la fuerza y el entrenamiento fallaron y el reloj de la sala de tratamiento pasó de las 11, el centro de emergencias Silver Mesa Equine se sumió en el tipo de silencio que solo conocen los turnos de noche. Afuera, el aire de Colorado era gélido, enrarecido y seco tras una breve nevada vespertina. Las luces de sodio de los altos postes proyectaban conos blancos y duros sobre el hormigón húmedo, resbaladizo por el agua derretida y las oscuras marcas de arrastre de casos anteriores. En el interior, el aire estaba impregnado del olor acre de la clorhexidina y el yodo, el olor químico del desinfectante, que intentaba cubrir el olor más antiguo y pesado de la sangre, el heno y el sudor. A esa hora no quedaba mucha gente de guardia. Un técnico cansado limpiaba un carro de acero inoxidable. En algún lugar del pasillo, una radio murmuraba bajo e indistintamente. Se masca. De vez en cuando se oía el ruido de los cascos desde el establo de recuperación. Lento y somnoliento, era el tipo de calma nocturna en la que los reflejos se suavizaban. Las conversaciones se acortaban y todos esperaban en silencio que no ocurriera nada grave hasta la mañana siguiente. La esperanza se acabó con el sonido de los frenos. El remolque chirrió al detenerse bruscamente justo fuera de la puerta enrollable. El motor rugía, haciendo vibrar el dolor. Un segundo después, alguien pulsó el timbre 3 veces seguidas, sin ritmo, sin cortesía, solo pánico. La sala de urgencias llamó a una enfermera que ya se estaba moviendo. Las puertas elevables se abrieron hacia arriba. El aire frío y los gases de escape se derramaron junto con un estacato de cascos de caballo sobre metal. Una rampa se cerró demasiado rápido. Un caballo que se gelificaba en el establo más alejado resopló y bailó, con la cuerda chirriando. Entonces lo vieron. El semental árabe salió del remolque como un resorte cargado que alguien había soltado a mitad de camino. No se encabritó ni explotó. No gritó. Se acercó de lado, con los músculos tensos, una pata trasera levantada y los ojos extrañamente abiertos. El cuidador que estaba a su cabeza tenía ambas manos en la rienda y los talones clavados en los zapatos que resbalaban sobre el hormigón mojado. «Está mal», gruñó el hombre. Esa pata miraba a la pata. Las fosas nasales del semental se dilataron ante los nuevos olores. Sangre blanqueada, caballos desconocidos. Sus orejas se movieron hacia adelante y luego se pegaron a la cabeza. No se abalanzó, pero todo en él indicaba que podría hacerlo. Observaba todo a la vez. La puerta batiente, la gente que se acercaba, el brillo del metal bajo la luz fluorescente. «Llevémoslo a la Bahía 3», dijo el Dr. Mark Holloway mientras se ponía los guantes. Su voz era seca y profesional. «Despacio, no lo acorralen todavía». Consiguieron meter al semental en la sala de tratamiento abierta. 2 personas iban delante, ahora una a cada lado de su cabeza. Su pelaje, bajo el polvo y el sudor, era oscuro música y brillante, el tipo de brillo que hablaba de una cría cuidadosa y años de manejo. Esa noche estaba manchado de suciedad del camino y manchas rojas. Lo peor era la pata trasera derecha. Una vez bajo las luces, era imposible no verlo. Un desgarro irregular atravesaba el músculo de su muslo. Los bordes altos y profundos de la carne ya se estaban hinchando. Cada vez que cambiaba de peso, la herida se flexionaba y se abría, supurando sangre arterial brillante, música, que corría en finas líneas por su junta y su halcón, goteando desde su menudillo hasta el suelo. Su cola estaba enmarañada con ella.
Salpicaduras oscuras salpicaban el camino de vuelta al remolque. Dios, susurró uno de los mensajes música. No digas su nombre, quita la presión. Holloway espetó. Poned toallas debajo. Quiero que todo el mundo se aleje de su cadera, nadie detrás de él, nadie en sus puntos ciegos. Dadle espacio. Lo intentaron. El semental lo hizo difícil. Se negaba a mirar a nadie de frente. Cada vez que alguien se acercaba demasiado a su hombro o costado, giraba sus cuartos traseros, mostrando su cadera, manteniendo la mirada en sus manos, nunca en sus caras. No era un giro salvaje, ni un pánico sin sentido, sino un movimiento deliberado y repetido, trazando una línea que no les permitía cruzar. Easy Boy murmuró con una cuerda de plomo suelta entre sus dedos. Ella dio medio paso con voz suave, los hombros girados hacia un lado para parecer más pequeña. No pasa nada, nadie va a hacerlo. Él se levantó sobre sus patas delanteras. No del todo, pero lo suficiente como para golpear con sus cascos delanteros la alfombra de goma con un chasquido de advertencia. Sus colas se movieron bruscamente y los músculos de su vientre se tensaron con el esfuerzo. La mujer se detuvo donde estaba y no lo volvió a intentar. Él volvió a bajar, se quedó quieto, con la cabeza alta, las orejas moviéndose y el pecho agitado. Levantó una pata delantera y la golpeó con fuerza contra la alfombra. El sonido resonó en las vigas metálicas. «Está bien», susurró ella, retrocediendo. «Está bien», mensaje recibido. Cada vez que alguien se acercaba un centímetro más al perímetro, buscando una mejor visión de la herida, buscando la bandeja de catéteres intravenosos, acercándose sin pensar. Él respondía con el mismo repertorio de bloqueos pivotantes con su pisada trasera a media altura. No era salvaje, ni aleatorio. Todo era distancia, amenaza y trazado de líneas. La clásica defensa de un animal presa, murmuró uno de los internos nocturnos, observando desde la puerta. No va a por nosotros. Nos mantiene alejados. A esa pata no le importa por qué lo hace, dijo Holloway. Solo a esa pata. De cerca podían ver la piel alrededor del desgarro tensa y hinchada, resbaladiza por la mezcla de sudor y sangre. El pelo estaba apelmazado en mechones pegados entre sí. Los costados del semental funcionaban como fuelles, aspirando aire que silbaba débilmente en la parte superior de cada inhalación. La espuma salpicaba las comisuras de la boca, donde le había rozado el cabestro. ¿Alguien tiene una botella?, preguntó alguien. No podemos acercarnos a sus encías, fue la respuesta. No necesitaban un estetoscopio para ver el peligro. Las membranas mucosas, lo poco que podían vislumbrar en el borde de sus labios, parecían pálidas, de un rosa descolorido en lugar del salmón saludable. Había un leve temblor en sus flancos que no tenía nada que ver con su actitud. La presión arterial está bajando, dijo Holloway con tono seco. No tenemos mucho tiempo. Lo intentaron de todos modos. Una técnica se acercó con una toalla larga y gruesa doblada en las manos, con la intención de hacer un vendaje de presión improvisado. Otro se quedó cerca, con una cadena lista para sujetarle la nariz si necesitaban un poco más de fuerza. Un tercero se quedó atrás con una jeringa de tranquilizante, no suficiente para dejarlo inconsciente, solo lo suficiente para suavizar los bordes. «Despacio», dijo Holloway. «Ya está al límite». No hubo sorpresas, pero aún así no lo consiguieron. La que sostenía la toalla dio un paso de más. Fue un paso pequeño, medido con cuidado, pero demasiado. El semental giró bruscamente la cabeza hacia sus manos, con las orejas aplastadas y todo el cuerpo inclinado hacia un lado. La correa se tensó. La cuidadora que estaba a la altura de su cabeza tropezó con la fuerza del tirón. La técnica se echó hacia atrás por instinto, golpeándose con la cadera el borde de la bandeja metálica de instrumentos. El acero inoxidable traqueteó. Una pinza cayó, golpeando el hormigón con un sonido metálico y agudo. Aclara la garganta. El semental se disparó hacia arriba esta vez, con las patas delanteras bajas, levantando las pezuñas y raspando la alfombra. Sus cuartos traseros se tensaron, listos para lanzarse si fuera necesario. El cuidador maldijo, agarrándose con todo su peso, resbalando. La toalla salió volando.
Alguien agarró la bandeja que se balanceaba antes de que se cayera. Fuera, fuera, todos fuera de su círculo. Retrocedieron con el corazón latiendo a 1000 por hora cuando el semental se derrumbó, se recuperó y volvió a girar para mantener sus cuartos traseros hacia la mayor amenaza. La sangre salía disparada en arcos desde el músculo desgarrado, nuevas rayas carmesí que se unían a las antiguas. No podemos acercarnos a él, jadeó el cuidador. No nos dan ni un centímetro. Se reagruparon al borde de los armarios, con la respiración entrecortada empañando el aire frío que se colaba por debajo de la puerta. El semental permanecía solo en el centro, ahora cubierto de espuma, con el cuello húmedo y oscuro. Su respiración sonaba más fuerte con el silencio de los humanos. Por un momento, el único movimiento era el movimiento de su cola y el goteo constante de sangre sobre el caucho. Muy bien, dijo Holloway por fin, forzando su voz para que sonara firme. Se acabó el juego amable. Volved a entrar. Necesito ojos. Se acercaron de nuevo, esta vez manteniendo la línea invisible que él había trazado. Desde allí, Holloway observó lo que pudo. La forma en que la sangre ahora corría más rápido con cada pequeño movimiento, el debilitamiento de la pata trasera, el ligero balanceo cuando el semental intentaba reajustar sus pies. Ya no era solo malo, estaba empeorando. Las membranas mucosas están pálidas. Está sudando. No nos va a dar más oportunidades. Holloway apretó la mandíbula. Esto está pasando de peligroso a crítico mientras estamos aquí parados. Podríamos probar con un poco de ese, tal vez algo, pero darle la oportunidad de calmarse. Y no tenemos ese tiempo, Jenna, interrumpió. No podemos ponerle una vía, no podemos ponerle un torniquete. Cada minuto que pasa decorando mi suelo es un minuto más cerca del shock. ¿Y qué? Simplemente lo tumbamos en el suelo a nuestra manera antes de que su cuerpo lo haga por nosotros. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. A nadie le gustaron, nadie discutió. Entonces, anestesia total, dijo el interno en voz baja. Tendremos que arriesgarnos, respondió Holloway. Necesitamos control si queremos salvar alguna parte de esa pierna. Ahora se movían como una máquina, pero una máquina tensa y nerviosa. Una enfermera se apartó para preparar los fármacos de inducción. Otra se acercó para arrastrar el carro de urgencias, con el oxígeno y los suministros de intubación traqueteando sobre ruedas chirriantes. Alguien más sacó un soporte acolchado para la cabeza de la pared. El ambiente cambió de forma tangible. El lenguaje en la sala pasó de ser persuasivo y tranquilizador a dosificar y colocar, de buen chico a miligramos por kilo, y bájalo rápido. El semental lo sintió. Sus orejas se movieron violentamente y luego se quedaron inmóviles. Su respiración se aceleró y un estacato atravesó su pecho. Si le golpeamos demasiado fuerte en este estado, podríamos hacer que su presión bajara por los suelos, murmuró un técnico con inquietud en su voz. Si no le golpeamos, dijo Holloway, se desangrará antes de que podamos tocarlo. Elige tu veneno. Legalmente, se aventuró otro, si hiere a alguien. Era la supervisora nocturna del centro, que no solía pisar la sala de tratamiento con bata y suecos, pero esa noche llevaba su placa colgada del cuello, y su expresión indicaba que había estado viendo las imágenes de las cámaras. ¿Cuál es nuestra situación?, preguntó, mirando del caballo al charco de sangre y a la bandeja de medicamentos. Lacerción crítica en las extremidades traseras, pérdida masiva de sangre, respondió Holloway sin levantar la vista. Inmanejable sin anestesia. Y la seguridad del personal. La mirada de Linda se detuvo en la bandeja abollada, los instrumentos esparcidos, el suelo resbaladizo. Por ahora nos mantiene fuera de su alcance. El tono de Holloway era seco. Hasta que forcemos la situación. Si alguien recibe una cos y se rompe la cadera ahí dentro, será culpa nuestra, dijo Linda. Si esto acaba en video y parece que hemos perdido el control, será culpa nuestra. Si el propietario del transporte decide demandarnos porque hemos agravado el estado de su caballo, también será culpa nuestra. Ya hemos dejado de preocuparnos por las apariencias, espetó Holloway. Y yo te digo que no vamos a ignorar la seguridad del personal para mantener vivo a un animal. 10 música.
Minutos más, replicó Linda. Miró la sangre que se extendía bajo las patas traseras del semental, el temblor que comenzaba en sus flancos. Haz lo que tengas que hacer. Solo asegúrate de que nadie muera haciéndolo. Dio un paso atrás, con los brazos cruzados, encarnando la responsabilidad y la política y todo el peso que ello conllevaba. La habitación se sentía más pesada con ella en ella. «Está bien», murmuró Holloway. «Terminamos con esto». Casi lo hicieron demasiado rápido, demasiado ansiosos por terminar. Un joven técnico veterinario que quería ser útil agarró un rollo de vendaje y un montón de gasas. Mientras otros ajustaban los goteros y revisaban 2 veces las etiquetas de los medicamentos, él se deslizó más allá del perímetro suelto, música, apuntando a la cadera del semental. «Voy a empezar a vendarlo», dijo, casi para sí mismo. «No entres solo», le advirtió alguien. «Espera, no lo ha hecho». Se adentró directamente en el cuerpo hinchado del semental, giró la mano en ángulo recto y extendió el brazo sin ofrecerlo al principio. Su voz era aguda, del tipo que se usa para tranquilizar instantáneamente a los perros y a los niños pequeños. «Hola, amigo. No pasa nada. No voy a hacerlo». No terminó la frase. El semental se levantó como una cobra atacando. Levantó la parte delantera más alto que antes, con las pezuñas despegadas del suelo y las 4 patas pateando el aire. Arqueó el cuello mostrando los dientes, sin morder, pero cortando el espacio entre ellos con una precisión aterradora. Sus cuartos traseros se tensaron, temblando como si estuviera pensando en dar una cos. Sus pezuñas delanteras golpearon el suelo como martillos. Una de ellas golpeó el borde de un carro metálico. El carro saltó, hizo ruido y una cascada de jeringas y botellas clavadas llovió sobre el suelo. Un frasco de cristal se rompió con un chasquido agudo que atravesó el caos. «¡Atrás! ¡Atrás!», gritó alguien. El técnico tropezó, levantó las manos y retrocedió tan rápido como pudo sin caerse. El semental giró sobre su pata trasera buena, la cadera balanceándose como un ariete. La sangre brotó de la herida en un arco brillante, salpicando la pared, el suelo y el pantalón del técnico. Un par de ayudantes cruzaron la sala a toda prisa y desaparecieron debajo de un armario. Por un momento, todo fue movimiento. La gente esquivaba las estanterías, sacudiendo el cuerpo del semental. Un torbellino de fuerza y dolor. Entonces, todos obedecieron el rugido de Holloway y volvieron a despejar el círculo. Nadie resultó herido. Esta vez no. Pero la línea invisible de seguridad que habían fingido que existía había desaparecido. Las voces se alzaron agudas y superpuestas. «Necesitamos ataduras. Tenemos que atarle la cabeza más corta. Ya deberíamos haberlo dejado caer. Esto es una locura. ¡Basta!». El grito de Holloway se impuso. Miró a su alrededor a los rostros tensos por el miedo y la ira. «No vamos a debatir. No tenemos más opciones. Las ideas más suaves, la sedación adicional, la paciencia, las manos más suaves se evaporaron. Ahora no solo eran poco prácticas, eran lujos peligrosos. «Dosis completa», le dijo a la enfermera que llevaba la bandeja de medicamentos. «Lo derribaremos con fuerzas y...». Las manos de la enfermera temblaban mientras ajustaba el émbolo, pero asintió. Alguien revisó el kit de vías respiratorias de nuevo. Otro técnico se mantuvo a la espera con una cuerda lista para guiar la cabeza del semental mientras caía. «Es una mala idea», murmuró alguien entre dientes. «Es la única idea», respondió otro. «No podemos quedarnos mirando cómo muere». Desde fuera la clínica parecía normal. Luces encendidas, puertas cerradas. Nada que sugiriera el tipo de emergencia que distorsionaba el tiempo. Entonces ella, música, lo oyó. No era un grito, ni un estruendo, eran cascos. El sonido no encajaba con una noche tranquila, demasiado agudo, demasiado cercano. El tipo de impacto que no provenía de un caballo que caminaba tranquilamente por un pasillo, resonó a través del hormigón y el acero como un disparo de advertencia. Elena apagó el motor. No se apresuró. No corrió. Años de costumbre le habían enseñado que correr hacia el ruido solo te hacía perder la perspectiva de lo que te esperaba. Se ajustó la chaqueta,
Salió al frío y siguió el sonido a través de la entrada lateral que había utilizado cientos de veces antes. En el interior, lo primero que sintió fue el aire inconfundible de personas que se habían quedado sin opciones y estaban a punto de forzar una. A través de la puerta abierta, vislumbró un movimiento. Un cuerpo oscuro se estrelló contra la pared del fondo. Los músculos brillaban bajo las luces, la sangre corría por una poderosa pata trasera. Alguien levantó una jeringa. Otro maldijo. Fue entonces cuando Elena, música, dejó de ser una simple transeúnte. No se presentó. No interrumpió. Se detuvo en la puerta, lo suficiente para que el caballo viera su silueta contra la luz del pasillo, y se quedó allí, sin que nadie la reclamara, sin presentarse, como si hubiera entrado por error, como si no supiera exactamente en qué tipo de situación se había metido. La puerta se abrió hacia adentro, con una ráfaga de aire más fresco procedente del pasillo. Una mujer entró y la dejó cerrar suavemente detrás de ella. No gritó, no preguntó qué estaba pasando, no se apresuró a ayudar. Elena Cross simplemente se detuvo música, justo en el umbral, una silueta oscura contra la luz más intensa del polvo de la carretera, música, que aún se adhería a los puños de sus vaqueros y al dobladillo de una chaqueta sencilla. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado y práctico. No llevaba estetoscopio alrededor del cuello, ni placa en el cuello de la camisa, ni maletín de instrumentos en las manos. No parecía que estuviera en medio de una crisis. Parecía alguien que había entrado por accidente y música aún no se había dado cuenta de que debía dar media vuelta. A simple vista, nadie tenía tiempo para ella. La coreografía urgente de personas música que intentaban no ser asesinadas por un animal aterrorizado. No había espacio para una voz más. El director de la clínica también la vio. Un movimiento de ojos y un ceño fruncido que la clasificó automáticamente en la categoría de lugar equivocado, momento equivocado. Nadie la llamó, nadie le preguntó qué quería. No tenía ninguna ficha en la mano, ningún nombre en la pizarra, ninguna razón para estar allí. Así que Elena no pidió que la incluyeran. Se quedó donde estaba, fuera del campo de visión del caballo que estaba dentro de la sala, como si hubiera dibujado un círculo invisible a su alrededor y hubiera decidido no cruzarlo sin permiso. Entre el ruido, el acero y el resplandor, su quietud trazaba un estrecho y silencioso canal a través del caos, una delgada línea de silencio que no pertenecía en absoluto a la emergencia. El semental lo encontró antes que nadie. Durante largos minutos, había estado escaneando la habitación con miradas agudas y frenéticas, con los ojos saltando de las manos a las bandejas, de las agujas a las botas, trazando un mapa de las amenazas en movimiento de las que no podía escapar. Cuando se abrió la puerta, sus oídos se volvieron para captar el sonido. Cuando se cerró sin golpear, volvieron a moverse hacia adelante, recalculando. Su mirada se detuvo en la nueva figura en la puerta y se quedó una fracción más de tiempo que en cualquier otra persona. No se relajó. Su pecho aún bombeaba, su costado aún temblaba de sudor y la sangre aún goteaba en líneas lentas y desiguales por su pierna. Su tripulación se presionó contra la pared con tanta fuerza que los músculos bajo su piel se contrajeron. Pero, por primera vez en mucho tiempo, su pánico no subió otro peldaño. No hubo más retrocesos, ni pisadas violentas. Se limitó a observarla. Ella, en cambio, observó la habitación como alguien estudiaría un mapa antes de elegir qué camino tomar. La salida a la que él ya no podía llegar. Las jaulas de acero a su izquierda. Los carros móviles a su derecha, rodeándolo con bordes metálicos y ruedas. La pared curva de cuerpos y objetos brillantes frente a él, cerrando cada hueco. No era su intención atraparlo, pero lo habían hecho. Su mirada volvió al caballo, siguiéndolo con una silenciosa lista mental. 4 patas separadas, no demasiado, pero firmes, listas para lanzarse hacia atrás o girar. La parte trasera y la cadera torcida, inclinadas hacia las personas en lugar de alejarse. El escudo y el arma a la altura del cuello y rígidos. Cada línea bloqueada.
tendones, música, destacando, orejas en constante movimiento, no moviéndose al azar, sino siguiendo cada sonido, catalogando. Ojos no fijos en los rostros, sino cayendo una y otra vez hacia las manos, las jeringas, las correas, el metal. Ella escuchaba su respiración rápida, demasiado rápida, superficial. Sin embargo, de vez en cuando había una pequeña pausa, un respiro forzado entre inhalaciones, como si intentara hacer que sus propios pulmones escucharan, intentando evitar música, hiperventilar y perder el último resto de control. No era un caballo que estuviera perdiendo la cabeza. Era un caballo que había estado sometido a un asedio tan prolongado que había olvidado lo que se sentía al estar de pie sin esperar a que algo le hiciera daño. No está atacando, pensó ella. Está acorralado. Detrás de ella, el texto de la jeringa cambió y alguien murmuró: «A tu señal, doctor». El veterano apretó la mandíbula, levantó la mano. «Espera». Elena dijo: «En su opinión, la aparición de Elena fue un milagro o simplemente una forma de evitar que la situación se convirtiera en una amenaza para la vida». Si historias como esta te llegan, no olvides suscribirte y quedarte hasta el final. La palabra salió baja e incluso casi se la tragó el zumbido de los ventiladores y el fino vino de las luces fluorescentes. No fue fuerte, pero fue lo primero que dijo, y algunas cabezas se giraron por reflejo. El veterinario la miró con el ceño fruncido. «Señora, tiene que hacerlo. No es agresivo», dijo Elena, sin apartar la mirada del semental. «Está buscando una señal de seguridad y no la ve. Está intentando empujarnos contra la pared». El gerente replicó: «No tenemos tiempo para...». «No va a por usted», intervino Elena en voz baja. «Le está manteniendo alejado». Hay una diferencia. La sala se encontraba al borde de la irritación y la incredulidad. El caballo resoplaba, moviendo las orejas de una voz a otra. Aún no estaba tranquilo. Ella podía ver el blanco de sus ojos, los pequeños temblores en sus hombros, pero no había empeorado desde que ella había entrado. Solo eso hizo que el técnico con la jeringa dudara. «¿Qué sugiere exactamente?», preguntó el veterinario. No era amistoso, no era una invitación, era un desafío lanzado entre dientes apretados. «Dale un respiro», respondió Elena. «Uno, que todo el mundo se quede quieto, que nadie se acerque, que nadie levante la mano con nada en ella». «Ya hemos pasado ese punto», espetó el gerente. «Usted no es personal, no tiene permiso para estar aquí. Tiene que salir al pasillo antes de que alguien resulte herido». Elena finalmente desvió la mirada hacia la mujer que llevaba música, una chaqueta bien planchada sobre la bata y la tensión en su boca. «No estoy aquí para entrometerme», dijo. «Me quedaré música, donde él pueda verme. Eso es todo». «Ya es suficiente», replicó la gerente. «Eres un elemento desconocido en una situación de alto riesgo. Eso te convierte en un peligro. Retrocede, por favor». El veterinario no la apoyó exactamente, pero tampoco la contradijo. Su atención oscilaba entre la fuerza menguante del caballo y la sangre música que se extendía bajo sus cascos. Elena exhaló una vez por la nariz. Lo hizo. Dio medio paso atrás, sin salir de la habitación, sin desaparecer del campo de visión del semental. Se apoyó de nuevo contra el marco de la puerta, con las manos sueltas a los lados. Si querían que desapareciera, no podía dárselo. Todavía no. Pero tampoco iba a arrebatar el mando a personas que tenían todo el derecho legal y profesional para ejercerlo. Sabía cómo acabaría esa lucha. Ya la había librado una vez en un piso muy diferente, bajo luces muy diferentes. Así que se quedó quieta, en silencio, y observó. Los ojos del semental volvieron a ella como la aguja de una brújula arrastrada hacia el norte verdadero. Él podía ver a los demás. Podía sentir su atención, oír el sutil tintineo del cristal contra el metal al revisar las herramientas, el chirrido de las suelas de goma al cambiar de posición. Pero ella era lo único en la habitación que no había intentado invadir su espacio. El único cuerpo que no había cambiado de forma cuando aparecieron las drogas. El técnico con la jeringa volvió a intentar prepararse.
El veterinario levantó la mano por segunda vez. El peso de cada minuto que pasaba, frenando sus movimientos. El plan seguía siendo el mismo. Cerrar, golpear, retirarse. Dejar caer al caballo y estabilizarlo lo mejor posible antes de que su corazón dejara de latir. Si Elena iba a intervenir, este era el último momento que tenía. Empujó el marco de la puerta. Nadie le había dado permiso. Nadie se lo había pedido. Un par de personas maldijeron entre dientes cuando pasó junto a ellos por el borde exterior del círculo. Se movió lentamente, deliberadamente, como si estuviera esperando en aguas profundas. No siguió una línea recta hacia la cabeza del semental, sin ángulos agudos. Trazó una curva suave, manteniendo el cuerpo ligeramente girado hacia un lado, sin presentarle un blanco directo con una postura frontal. El caballo la siguió, moviendo la cabeza lo justo para mantenerla a la vista. Sus músculos se tensaron, pero no se encabritó. No atacó. Solo se tensó como un arco tensado un poco más, esperando a ver si esta vez la flecha volaría. «Señora, deténgase ahí», dijo el veterinario con brusquedad. Elena mantuvo su ritmo, reduciéndolo a medio paso mientras cruzaba un umbral invisible hacia la conciencia inmediata del semental. Sus fosas nasales se dilataron, aspirando el olor de su polvo, sudor, música, un toque de cuero viejo y algo más que no podía identificar, algo que sabía a kilómetros incontables y metal caliente. Ella se detuvo cuando él tensó el cuello y el temblor que recorría su espina dorsal se agudizó en lugar de suavizarse. Ahora ella estaba frente a él en un ángulo de 45 grados, justo al lado de su hombro, no delante de sus ojos, ni detrás de sus caderas, ni en la línea de un depredador, ni en la de un flanqueador. Tenía las manos abiertas, las palmas relajadas, los dedos sueltos, sin cuerda, sin aguja, sin toalla. Sus hombros estaban bajos y suaves, en lugar de pegados a música, sus orejas. Levantó la barbilla lo justo para evitar que se le cerrara la garganta y respiró lenta, controlada e intencionadamente. No le habló, tampoco habló con la gente. La sala comenzó a responder por sí sola, del mismo modo que una multitud a veces se calla instintivamente cuando algo delicado está en juego. Las voces se apagaron y luego se extinguieron. La máquina zumbaba en ausencia del ruido humano. Los oídos del árabe también se esforzaron por captar este nuevo patrón. Sus fosas nasales se agitaron una vez. Su pecho seguía bombeando con fuerza, pero en algún lugar dentro de ese ritmo irregular, otra línea comenzó a zumbar, un eco del ciclo lento y constante a pocos metros de distancia, justo dentro de su conciencia. Elena bajó la mirada una fracción, dejando de mirar directamente a sus ojos grandes y de borde blanco. De lado. Música. No era un desafío, ni un intento de dominar. Simplemente, allí. Él temblaba. Ella podía sentir la elección llegando como la atracción de una vieja corriente bajo la superficie de sus pensamientos. Habían pasado años. Más que eso, si contaba los años que había pasado fingiendo que lo había dejado todo, música atrás. Los contenedores, el calor, la aglomeración de animales apretujados. Demasiado tiempo, demasiado miedo para comprender por qué el mundo temblaba y gritaba a su alrededor. No necesitas esto, se dijo a sí misma, alejándose de esa vida. Ellos no te necesitan. Entrenarán a otras personas, personas mejores, personas que puedan dormir por la noche. Y sin embargo, podía ver las tenues protuberancias de la vieja piel sin pelo a lo largo del pecho del semental, justo donde se colocaría el collarín. Las marcas de roce en su cruz, los pequeños callos circulares donde las cuerdas se habían clavado música en la carne y habían cicatrizado con dureza. Una mancha descolorida en el costado que parecía más el fantasma de grasa seca y polvo que cualquier cosa que hubiera venido de un pastizal. Este caballo había recorrido kilómetros en un box, no hectáreas en un campo. La voz del veterinario Musek volvió a sonar, más baja. «Si tiene algo que decir, ahora es el momento, señora, porque se nos ha acabado Elena». Inclinó ligeramente la cabeza, como si nos reconociera el recuento, y rompió su propia regla de silencio. Dio un paso,
No lo suficiente como para que sus músculos se tensaran, pero lo suficiente como para que él notara el cambio de presión. Entonces dijo una palabra. 6 sílabas suaves. No era inglés, ni el sinsentido cantarín del lenguaje infantil, ni las órdenes concisas del entrenamiento estándar. Un sonido construido a partir de un idioma que nunca perteneció a los caballos ni a las personas. Una cadena de fonéticos improvisada que se había murmurado en las entrañas de los aviones de transporte y susurrado en cuellos sudorosos mientras la artillería retumbaba en el horizonte. No era una señal, era una promesa. Una que solo se había ofrecido cuando no quedaba nada más que dar. El ruido apenas traspasó el aire inmediato entre su boca y música, las orejas del semental. Para todos los demás en la sala, solo fue un murmullo, un fragmento. Un técnico miró a otro técnico y levantó las cejas. ¿Qué ha dicho? Articularon con los labios. El semental se quedó paralizado. No fue una paralización total, fue algo más extraño, más frágil. Durante un largo compás, el frenético giro de su conciencia pareció detenerse, atrapado entre la hora, las luces, las agujas, el olor a sangre y algo que no encajaba en absoluto en esa sala. Sus orejas se movieron hacia adelante y se quedaron así. La elevada curva de su cuello se suavizó un poco. Su peso se desplazó ligeramente hacia adelante, en lugar de hacia atrás, hacia sus jorobas. La piel oscurecida por el sudor sobre sus costillas se estremeció. Su pata delantera derecha, que había estado pisoteando amenazadoramente el suelo, se quedó donde estaba. Su pecho seguía subiendo y bajando demasiado rápido, pero la parte superior de cada respiración se redondeaba en lugar de alcanzar un pico irregular. Un segundo, dos. Nada más se movía en la habitación. Dejó caer la cabeza unos centímetros. No fue mucho. Un niño podría no haberse dado cuenta. Pero para las personas que habían estado esquivando cascos y recibiendo miradas furiosas durante la última media hora, fue como ver cómo se inclinaba una montaña. Nadie intervino. La jeringa quedó suspendida, olvidada, a medio camino entre la bandeja y su objetivo. Elena no repitió la palabra, no alzó la voz. Lo que fuera que hubiera cambiado entre ellos en ese momento no era un truco que debiera reforzarse y recompensarse. O era suficiente o no lo era. Tranquilo, susurró esta vez en inglés, pero el tono siguió el mismo ritmo tranquilo. ¿Me has oído? Los ojos del semental se fijaron en ella y se quedaron allí. El borde blanco seguía ahí, pero más estrecho. Sus orejas ya no se movían violentamente con cada roce y cada susurro. Funcionaban entre ella y el entorno como dos diales separados, uno girado casi por completo hacia ella. Sus cuartos traseros, que habían estado tan pegados a las paredes de la esquina que los músculos temblaban por la tensión, se relajaron un poco. Su cola pasó de estar rígidamente pegada a algo más cercano a la neutralidad, y por primera vez desde que bajó del remolque, no redistribuyó su peso para mantener alejadas a las personas. La sala lo sintió tanto como lo vio. El técnico con la jeringa bajó el brazo sin querer. Otra persona dio un paso atrás involuntariamente, como si se diera espacio a esta nueva y precaria tregua. La boca del veterinario se aplanó en una línea que no era del todo ira, pero tampoco del todo otra cosa. El director de la clínica no dijo nada. Todos esperaron. Elena dio otro pequeño paso a lo largo de su trayectoria curva hasta situarse justo al lado del hombro del semental, lo suficientemente cerca como para que, si él decidía retroceder, pudiera golpearla antes de que nadie más se moviera. Se detuvo cuando la fina piel de su cuello se estremeció y no se acercó más. «Estás sangrando», dijo en voz baja. «Vamos a curarte. Eso es todo». Levantó la mano hacia él a cámara lenta, con la palma hacia afuera y los dedos relajados. No había ninguna orden en ese gesto, ninguna expectativa de obediencia. Era una oferta. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron una vez. Podría haber vuelto a atacar. Podría haber saltado hacia un lado, haber hecho volar los carros y haberla convertido en un cuerpo más aplastado contra las baldosas. Le quedaba suficiente fuerza, música, para hacerlo y suficiente miedo para justificarlo. En cambio,
Dejó que su nariz se deslizara 1 centímetro hacia adelante, se acercó al centro de ella y luego no se movió. Sin embestida, sin mordisco, sin golpe, solo una parada. Elena dejó que su mano encontrara el hueco caliente y húmedo en la base de su cuello, con los dedos acomodándose en el pelaje empapado sin empujar. El contacto aterrizó como una pregunta que se aceptaba. El aliento del semental salió de él con un estremecimiento, empañando el aire. Al otro lado de la habitación, el veterinario inhaló bruscamente. «De acuerdo», dijo con voz ronca. «De acuerdo, vamos a cambiar de rumbo». El gerente se volvió hacia él. «No tenemos tiempo para examinarlo», dijo el veterinario, sin levantar la voz, pero con tono firme. «Hay que pincharlo ahora. Es como tirar una moneda al aire para saber si su corazón aguantará. Si ella puede mantenerlo en pie y nosotros podemos trabajar, lo intentamos». El técnico de la sirena dudó, mirando alternativamente la expresión tensa del gerente y la cabeza gacha del caballo. La decisión no era realmente suya, pero él era el que estaba más cerca del punto de no retorno. Lentamente, volvió a colocar la jeringa en la bandeja. Nadie aplaudió. Nadie se relajó. Simplemente cambiaron su forma de moverse. El veterinario se acercó no como alguien a punto de sedar a un animal que se debatía, sino como alguien que se acerca sigilosamente al borde de un precipicio. Cada paso era medido, con el peso apoyado en los talones para evitar que crujieran las baldosas húmedas. Una enfermera se colocó detrás de él con gasas y suero, acunando los suministros contra su pecho para evitar que hicieran ruido. La mano de Elena permaneció donde estaba, un punto fijo justo debajo de la crin del semental. Su respiración seguía siendo lenta por pura fuerza de voluntad. Su pulso, por el contrario, era como un tambor en sus oídos. El semental se movió cuando el veterinario entró, música, en su campo de visión periférico. Sus costillas se hincharon bajo la palma de su mano, pero sus patas permanecieron música firmes. «Eso es», murmuró Elena. «No pasa nada. No está aquí para hacerte daño». El veterinario se agachó un poco, inclinando música su cuerpo para poder ver la herida sin entrar en el alcance de las patadas. Su primer contacto no fue con el músculo expuesto, sino con la piel más arriba, donde el pelo aún estaba intacto. Sus dedos rozaron, se retiraron, volvieron, dando al caballo un ritmo que sentir antes del pinchazo de algo más duro. El árabe se estremeció. Su pata trasera tembló con tanta fuerza que Elena sintió el temblor en sus propios huesos a través del contacto, pero él no la retiró. No golpeó el suelo con la pezuña para ahuyentarlos. Celine fue la siguiente, con pequeños y suaves apretones en lugar de un lavado completo. El agua teñida de rosa corría por su pata, música mezclándose con la sangre más oscura. Él soportó el dolor con respiraciones que comenzaron siendo agudas y luego se suavizaron cuando Elena sincronizó su exhalación con la de él, dejando que su cuerpo le dijera al suyo, en el único lenguaje que le quedaba, que recordaba que lo estaba haciendo bien. Las palabras eran para él, no para la gente. Ella podría haber estado de vuelta en una caja de metal caliente, con motores rugiendo a ambos lados, susurrando a animales que no podían entender nada más que el tono y la presencia. Poco a poco, la herida dejó de parecer un desgarro borroso y se convirtió en algo que el veterinario podía evaluar. Músculo desgarrado, sí, profundo. Música, pero no hasta la articulación. No había ningún cuerpo extraño evidente, ni ningún tendón destrozado de forma catastrófica. Malo, pero no desesperado. Si podían detener la hemorragia. «Podemos trabajar con esto», dijo en voz baja. Aplicó presión donde la hemorragia era más intensa. La cabeza del semental se levantó unos centímetros. Un sonido áspero salió de él. La mano de Elena presionó con más firmeza su cuello, anclándolo. «Lo sé», susurró. «Lo sé. Quédate conmigo». Él se quedó. Durante el largo lapso que siguió, el vallo existió en un silencio diferente. No vacío, sino música, concentrado. Las instrucciones se redujeron de frases completas a frases entrecortadas. Pinza, gasa, más luz. Los instrumentos se pasaban de mano en lugar de dejarse caer sobre bandejas metálicas.
Cualquiera que no fuera necesario dentro del nuevo y frágil perímetro simplemente se retiraba. El dolor del caballo no desapareció. Cada vez que el veterinario tenía que sondear, sus músculos se tensaban, sus fosas nasales se dilataban, sus ojos mostraban el blanco. Pero la furiosa tormenta de autoprotección, música, que había intentado mantener a todos alejados, se había convertido en otra cosa. Una tolerancia cruda y a regañadientes que no se basaba tanto en la confianza como en el hilo que se extendía entre su piel y la palma de Elena. Aceptó el música dolor porque ella no se había movido. Para cuando el veterinario terminó de vendarlo y vendarlo, el suelo debajo del semental parecía la escena de un crimen que alguien ya había limpiado a medias. Los charcos habían sido sustituidos, música por manchas rosadas húmedas y montones de gasas ensangrentadas en un contenedor de residuos biológicos. La venda que le rodeaba la pata trasera era ajustada y blanca, ya cubierta por un tenue halo rojo en los peores música puntos, pero aguantaba. Su respiración seguía siendo rápida, pero ya no era irregular y acelerada. El temblor en sus flancos disminuyó lo suficiente como para que, cuando se movió para redistribuir su peso sobre la pierna recién apoyada, no se tambaleara. El veterinario se sentó sobre sus talones y finalmente se permitió respirar profundamente. Hemos pasado el precipicio, dijo. No está fuera de peligro, pero ya no estamos al borde del abismo. Nadie respondió exactamente. Solo se oyó una lenta exhalación colectiva, como el aire que se escapa de una habitación sellada. La mano de Elena permaneció en el cuello del semental, incluso cuando los demás comenzaron a alejarse. Solo cuando sintió que su piel dejaba de temblar bajo sus dedos, bajó el brazo. La sala no volvió inmediatamente a su ruido anterior. La gente se movía en silencio, recogiendo cables enredados, limpiando. Era como si mirarla demasiado directamente pudiera hacer que la última media hora se desmoronara en algo que pudieran descartar como adrenalina y coincidencia. Se mantuvo. Cuando se limpió lo peor del desastre y los monitores les aseguraron que el corazón del caballo no iba a fallar en ese momento, la curiosidad finalmente superó la conmoción. ¿Qué le dijiste?, preguntó uno de los técnicos más jóvenes. Música, a unos metros de Elena y el semental. Su voz era vacilante, despojada de cualquier atisbo de acusación. Una enfermera a su lado añadió, ¿es algún tipo de señal especial? No sé, algún método avanzado de entrenamiento, música. Sus preguntas no eran hostiles. Buscaban una explicación que pudieran entender, algo que pudieran incluir en un curso de formación continua o en una lista de verificación, música, en caso de que se diera la imposible frase X aplicable a los caballos. Elena deslizó la mano por el cuello del semental, acariciándole la piel por última vez. Él movió una oreja hacia ella y luego hacia adelante de nuevo. No es una orden, dijo ella, no es un método. Entonces, ¿qué es música si la técnica sigue presionando suavemente? Los miró durante un segundo con los ojos nublados por un recuerdo que no pertenecía a ese lugar limpio e iluminado por luces fluorescentes. Basta, dijo. Para él era suficiente. No era una explicación, no del tipo que ellos querían, era todo lo que ella estaba dispuesta a revelar. Esperaron en silencio, invitándola a continuar. Ella dejó que la invitación flotara en el aire hasta que se desvaneció. Ahora está a salvo, añadió. Eso es lo único que importa esta noche. A salvo, no salvado. A salvo, no arreglado. La distinción rozó la sala como un viento sutil. Un par de personas fruncieron el ceño, no por desacuerdo, sino por reflexión. El silencio se prolongó de nuevo. Quizás en otra noche, en otra vida, Elena se habría detenido ahí, habría salido al aparcamiento y habría dejado que la historia terminara en ese único y brusco milagro. Pero el semental había girado lentamente la cabeza y había apoyado el hocico justo por encima de los hombros de ella, con los ojos entrecerrados. El peso de su cabeza no era tanto por afecto como por simple gravedad. Agotado, confiando en que ella no se movería de debajo. Bajo esa presión,
Una parte de ella que había permanecido encerrada desde la última vez que había escrito dentro de una caja de acero retumbante, soltó su agarre lo suficiente como para dejar escapar unas pocas palabras más. Solía trabajar en zonas de guerra, dijo en voz baja. Transportábamos caballos por lugares que no deberían haber visto. Largos viajes, malas condiciones, mucho miedo. Mi trabajo consistía en mantenerlos vivos el tiempo suficiente para llegar a su destino. Un técnico cambió de postura. La expresión del gerente se tensó de otra manera. Ya no estaba molesto, solo cauteloso. No siempre teníamos medicamentos, continuó Elena. No siempre teníamos tiempo, espacio o tranquilidad. Teníamos calor, ruido, metal y animales, música. Apiñados tan cerca que podían sentir los latidos del corazón de los demás a través de las paredes. ¿Y esa frase? Preguntó la enfermera, en voz más baja. Su boca se crispó en una especie de sonrisa. Era lo que decíamos cuando nada más funcionaba, respondió ella. Cuando no había forma de conseguirlo, ni de hacer daño, ni de sacudir, ni de rugir. Cuando lo único que podíamos prometerles era que alguien estaba allí, que no íbamos a cerrar las puertas y marcharnos. Omitió el resto. Las largas noches, las pérdidas, las unidades disueltas y los archivos sellados. El espacio vacío donde antes vivían ciertos nombres, antes de que ella los encerrara. El veterinario la estudió durante un largo momento y luego asintió con la cabeza una vez, como si catalogara esto como una experiencia rara, imposible de enseñar, variable, que no se podía descargar, solo llevar consigo. Desde la puerta, la gerente carraspeó, devolviéndolos al presente. Todavía tenemos que decidir qué hacer con él, dijo. Ahora que está estable y en recuperación, respondió el veterinario. Veremos qué tipo de peso puede soportar en esa pata en un día o dos. A largo plazo, no va a ser fácil encontrarle un hogar. Un eufemismo, murmuró alguien. No confía en la gente, dijo la gerente. Eso va a complicar su reubicación. Al oír eso, el semental levantó la cabeza del hombro de Elena. Fue un pequeño movimiento, pero dejó un música vacío que hizo que el aire a su alrededor se sintiera de repente más frío. Elena dio medio paso atrás para darle espacio. Al hacerlo, él dio un paso cuidadoso, luego otro, cerrando el espacio que ella había abierto. Se detuvo junto a sus costillas, rozando la manga de su chaqueta. Sin cuerda, sin mano en su cabestro, sin señal verbal. Fue tan deliberado como cualquier firma. Nadie en la sala lo malinterpretó. Nadie dijo en voz alta que lo había elegido. No era necesario. La decisión se desplegó entre ellos sin que se declarara formalmente. De todas las opciones para enviarlo lejos, sedarlo para que obedeciera, pasarlo como un problema que debía resolver otro en su turno, solo había una que no parecía una traición a lo que acababan de presenciar. La señora Cross, dijo por fin el gerente, con una voz más tranquila que antes, ¿estará disponible para ayudar con su cuidado mientras esté aquí? Elena miró al caballo, al vendaje, abrazando su pata, a los restos secos de espuma que aún se aferraban a su mandíbula. Sí, dijo, estaré aquí, sin florituras, sin dramatismos, solo una simple afirmación que se instaló en la habitación como una piedra que cae en aguas profundas. Lo trasladaron a un establo de recuperación. Finalmente, música se revisó el vendaje. Los monitores leyeron los gráficos actualizados. La brillante intensidad quirúrgica de la bahía se atenuó cuando las luces música bajaron y el equipo no esencial se retiró a sus esquinas. La gente se fue retirando, llevando consigo el cansancio y el bajón de adrenalina de lo que acababan de hacer. Para cuando la última fregona pasó por las baldosas manchadas, la emergencia se había convertido en algo que vivía en parte en la memoria, en parte en música, el débil olor a sangre y suero salino, y en parte en la forma en que el personal miraba la bandeja de sedantes con una nueva y complicada expresión. En el silencio que siguió en una simple caja forrada con virutas limpias, el árabe permanecía de pie con la pata herida vendada y la cabeza gacha, música con las orejas atentas al más mínimo ruido del edificio a su alrededor. Elena se sentó en un cubo volcado justo fuera de la media puerta.
con la espalda apoyada en la madera desgastada. La luz del techo sobre el pasillo se había apagado, dejando el pasillo en una suave penumbra amarilla. Sus manos descansaban relajadas sobre sus rodillas. Podría haber extendido el brazo música y tocarle el hocico con un ligero estiramiento, pero no lo hizo. No repitió la frase. No era necesario. Él sabía dónde estaba ella. De vez en cuando, inclinaba la cabeza lo justo para que él viera su perfil, para recordarle que no se había escapado cuando lo peor había pasado. El edificio volvió a sus sonidos nocturnos habituales. Puertas lejanas cerrándose, el ruido del aire acondicionado. Un caballo al final de la fila moviéndose en su cama. Sin órdenes, sin instrucciones secas, sin advertencias gritadas, solo respiración y madera y el sutil susurro de la paja. Cualquier promesa que se hubiera hecho en otra vida, en otro tipo de contenedor, se había reutilizado música esa noche en algo más simple, sin lenguaje secreto, sin protocolo clasificado. Solo esto, tú sangraste y yo no me fui. No estás arreglado, no estás acabado, pero no estás solo. Sus ojos se cerraron a medias. Los de ella permanecieron abiertos, observando la línea de su espalda, el subir y bajar de su pecho. Pasó mucho tiempo antes de que ninguno de los dos se moviera. Cuando llegó el fin de semana, el teléfono de la recepción sonó con citas y emergencias rutinarias en lugar de gritos frenéticos a altas horas de la noche. El personal del turno de día intercambiaba chismes mientras tomaba café. El personal del turno de noche bromeaba sobre los aperitivos de la máquina expendedora y la mala iluminación fluorescente. La sala de traumatología, donde el árabe había yacido sangrando, había sido fregada hasta que todo rastro visible de aquella noche había desaparecido. La lechada de las baldosas estaba limpia de nuevo. Los carros metálicos brillaban, pero de vez en cuando alguien que pasaba por la sala se detenía un instante y miraba hacia la esquina más alejada, como si esperara ver un cuerpo oscuro apretujado allí, respirando como una tormenta. Nunca decían lo que recordaban. No era necesario. El recuerdo vivía en la forma en que las conversaciones se interrumpían cuando los cascos resonaban en el pasillo, en la forma en que algunos parecían enderezarse inconscientemente al pasar las salas de recuperación. Algunas personas, música, fingían que nada había cambiado. Otras lo comentaban en voz baja en la sala de descanso cuando creían que nadie más les escuchaba. La mujer con la chaqueta polvorienta. La palabra que nadie podía oír del todo. La forma en que un caballo que debería haber matado a alguien simplemente se había detenido. El asistente veterinario, que había entrado demasiado rápido con un rollo de vendas, mantenía la cabeza gacha. Hacía sus rondas, llenaba jeringas, reponía los armarios, pero también trazaba un arco más amplio cada vez que su camino lo llevaba cerca del establo árabe. No miraba dentro a menos que fuera necesario. Cuando una tarde una bandeja se deslizó de la encimera y se estrelló contra el suelo, se sobresaltó tanto que se golpeó el hombro contra la pared. Una de las enfermeras se rió al principio, un grito reflejo de sorpresa, pero luego se cayó, muriendo torpemente. Ella también dio un respingo. El agudo sonido del metal sobre las baldosas la devolvió al recuerdo de los cascos del cemental, detonando de la misma manera que el olor a sangre y miedo se superponía al desinfectante. Más tarde, se dio cuenta de que bajaba la voz automáticamente cada vez que tenía que pasar por delante de ese establo. No le gustaba hacerlo, pero tampoco dejó de hacerlo. El veterinario jefe nunca hablaba con grandilocuencia sobre cómo había ajustado su enfoque, pero sus manos empezaron a moverse de forma diferente con los caballos difíciles. Observaba sus ojos un poco más antes de decidir qué medicamentos administrar. Hacía más preguntas cuando los propietarios mencionaban problemas de transporte o mal comportamiento en el remolque. Seguía sedándolos cuando era necesario, solo que ahora tardaba medio segundo más en coger la aguja, en un silencio que parecía más reflexivo que automático. Nadie anotó nada de eso en una pizarra.
Nadie añadió una línea a los protocolos oficiales de la clínica titulada «En caso de encontrar un caballo en zona de guerra, busque a una mujer como Elena». Pero aquella noche había dejado su huella en todos ellos. En el establo de recuperación, el cambio fue más evidente. Cada vez que lo dejaban entrar en el cepo y le quitaban las vendas blancas de la pata trasera, el veterinario comprobaba si había signos de infección, como hinchazón por calor. La herida se fue cerrando poco a poco. El rojo intenso se suavizaba en los bordes y se convertía en tejido nuevo y frágil. El sangrado se detuvo. La piel tiraba menos cuando se movía. Volvió a comer con normalidad. Al principio, solo picoteaba sin ganas el heno, arrancando bocados y dejando caer la mitad al suelo. Luego, con el paso de los días, empezó a limpiar sus redes y a relinchar cuando oía el ruido del grano en un cubo. Su cuerpo se estaba curando. Sus nervios, no. El golpe de un mango de horquilla contra una carretilla todavía podía hacer que levantara la cabeza rápidamente. Los músculos de su cuello se tensaban. Si alguien cerraba con fuerza la puerta de un establo, el crujido de la madera contra el metal lo hacía correr hacia la esquina más lejana. El rugido de un motor diésel en la carretera lo dejaba inmóvil como una estatua, con las orejas pegadas y los ojos fijos en la entrada del granero hasta que el sonido se desvanecía. El vendaje protegía su pierna. Nada le protegía del fantasma de cada kilómetro malo que le había traído hasta allí. Elena no firmó nada ni se levantó en una reunión de personal para decir que se quedaba. Simplemente siguió apareciendo. No estaba en el horario. Su nombre no aparecía en el cuadro rotativo de turnos. Sin embargo, a la misma hora todos los días, ella estaba allí. Temprano por la mañana, antes de que empezara a sonar el teléfono. A última hora de la tarde, cuando las luces del establo zumbaban silenciosamente y el mundo exterior era más sombra que forma. No entraba en su cuadra. No le ponía una cuerda y le hacía dar vueltas. No intentaba desensibilizarlo con música bolsas de plástico ni le acariciaba el cuello como una turista. La mayor parte del tiempo se sentaba en un cubo de estiércol volcado frente a su puerta, con la espalda contra la pared, un libro en las manos o sin nada. A veces se limitaba a observar el polvo que flotaba en los rayos de luz que entraban por las altas ventanas. A veces cerraba los ojos y escuchaba los sonidos que sabía que le molestaban. Una carretilla rodando sobre un terreno irregular, una manguera golpeando contra el hormigón, una puerta lejana, música resonando. El semental se dio cuenta. Por supuesto que sí. Los primeros días mantuvo tanta distancia como le permitían las cuatro paredes de madera. Se quedaba en el lado más alejado del establo, con el hombro en ángulo, para poder ver a Elena y la puerta al mismo tiempo. Comía con una oreja permanentemente girada en su dirección, como si esperara que ella se levantara y entrara en cualquier momento. Ella nunca lo hizo. Su constancia presionaba no como una mano, sino como el clima. Algo que simplemente estaba ahí, sin pedirle nada, sin amenazar con marcharse en cuanto dejara de serle útil. La noche en que el viento de la tormenta silbaba alrededor de los aleros, música, sacudiendo los paneles sueltos, empujando el aire frío a través de las grietas y los nudos. En algún lugar de la oscuridad, más allá del aparcamiento, un camión cambió de marcha y rugió con el motor. Al bajar la colina, el sonido se intensificó y se tragó la tranquilidad habitual. El caballo árabe levantó la cabeza. Su cuerpo, que había estado descansando en un ligero letargo, volvió a estar en estado de alerta tan rápido que sus cascos traseros arañaron surcos en las virutas. La profunda vibración del diésel se hundió en el suelo, en sus patas, en la parte de su cerebro que recordaba las paredes de acero y los motores, y la forma en que el mundo se reducía a nada más que ruido y movimiento. No giró violentamente, sino con los movimientos tensos y bruscos de un animal, buscando en cada rincón una salida que ya sabía que no existía. Su respiración se aceleró, y sus fosas nasales se dilataron para aspirar olores que no estaban allí. No era metal caliente, ni goma quemada, pero en su cabeza se acercaba bastante. Música. Al final del pasillo, dos técnicos del turno de noche levantaron la vista del escritorio donde habían estado trabajando con el papeleo. ¡Oh!
Oh, dijo uno de ellos al oír el ruido de cascos contra las tablas. Música. Se está acercando. El otro dio un paso hacia el establo árabe por instinto. Música. Y luego se detuvo. El recuerdo de las vendas blancas y el suelo resbaladizo por la sangre, los demasiados movimientos equivocados, se le apareció con tanta fuerza detrás de los ojos que le oprimía el pecho. «Ella está aquí», dijo en voz más baja. Elena había estado apoyada contra la pared a mitad del pasillo, escuchando la lluvia, sin pensar en nada y pensando en demasiado. Cuando oyó el rugido del camión, se enderezó. Casi podía sentir el miedo del semental, como cuando sientes la onda expansiva de una explosión lejana atravesando tus propios huesos. No entró. No susurró la frase. Caminó hasta la puerta y puso una mano ligeramente sobre la puerta del establo. Dentro, el semental recorrió 2, 3 veces la longitud del espacio, con los músculos tensos bajo la piel. Levantó ligeramente la cola y luego la dejó caer. El blanco de sus ojos brilló mientras daba vueltas cerradas y aspiraba aire. Podía oler la tierra húmeda, el heno y el sudor. Podía oír el eco del trueno del camión que se desvanecía con la lluvia, reagrupándose en un tamborileo constante, música. Y por encima de ello, débil pero distintivo, podía distinguir la cadencia de su respiración, el constante entrar y salir que música se había abierto camino a través de su peor dolor. Se detuvo, no del todo, su pecho aún se elevaba demasiado rápido, las costillas se expandían y contraían como fuelles, pero sus cascos se quedaron quietos. Se quedó de lado junto a la puerta, con las orejas echadas hacia atrás, hacia el pasillo. Elena no habló. Apoyó el hombro con más firmeza en el poste y se quedó exactamente donde estaba. Después de un largo minuto, el semental tomó una respiración que no era del todo entrecortada. Luego otro. Exhaló por la nariz un resoplido áspero y húmedo que le sacudió toda la cabeza. Cuando nada en su entorno inmediato cambió, ni nuevas manos, ni nuevas cuerdas, ni portazos repentinos, bajó el cuello unos centímetros y dio 3 pasos lentos hacia la parte delantera del establo. Llegó a la puerta, metió la nariz en el hueco por encima del pestillo y se quedó allí de pie, con el peso cálido de su exhalación empañando el aire más frío del pasillo. Elena no se acercó para tocarlo. Lo miró, firme y presente, música, y dejó que el momento pasara entre ellos sin pedir más. Detrás de ella, una de las chicas se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración y soltó una risa temblorosa. «Supongo que eso es un progreso», susurró. Elena no respondió, pero el ligero relajamiento de las líneas alrededor de sus dos ojos lo confirmó. No fue magia. Al día siguiente, el semental seguía sobresaltándose con el ruido de un cubo al caer. Seguía aguzando las orejas al oír el motor de otro camión en la autopista. La noche en la sala de traumatología no había borrado nada. No había curado las partes de él que lo que había hecho era abrir una puerta que había estado soldada. Ahora, al menos, cuando llegaba el miedo, tenía un lugar al que ir, música, además de volver a su propia carne. Las semanas pasaron confusas. El calendario de la pared de la sala de personal se acercaba a un nuevo mes. En el establo de recuperación, música, se limpiaban y se reemplazaban las virutas. Se quitaban y se volvían a poner las vendas, cada vez un poco más limpias, un poco menos manchadas. La marcha del semental, que había comenzado como un cauteloso arrastrar de 3 patas, se suavizó hasta convertirse en un paso casi normal. Todavía favorecía la pata trasera lesionada si pensaba que alguien lo estaba observando. Pero cuando se olvidaba de tener cuidado, cuando un pájaro lo asustaba en las vigas o una ráfaga de viento hacía que las hojas se deslizaran por el cemento del exterior, empujaba con verdadera fuerza. La herida se había cerrado formando una larga cicatriz arrugada bajo su pelaje. El pelo nunca volvería a crecer del todo bien sobre ella. Un recuerdo permanente de la noche en que todos esperaban a que cayera bajo una jeringa que nunca sintió, mientras su cuerpo se alejaba del precipicio en el que se encontraba, y la pregunta que todos habían estado evitando se hacía cada vez más difícil de ignorar. «¿Y ahora qué?», preguntó el gerente una tarde,
golpeando con un bolígrafo el borde de la ficha del cemental. Somos un centro de urgencias, no una instalación a largo plazo. No podemos mantenerlo indefinidamente, por muy especial que sea su caso. Estaban en la pequeña oficina junto al establo. Elena se apoyaba en el marco de la puerta con los brazos ligeramente cruzados. El veterinario jefe estaba sentado en el escritorio, hojeando los informes de laboratorio que apenas necesitaba leer para saber que el caballo estaba físicamente listo para dar otro paso. Hay un rancho de rehabilitación a 2 horas al este, continuó el gerente. Tienen financiación, espacio y personal dedicado. Están dispuestos a acogerlo. ¿Creen que sería un buen candidato para, con el tiempo? Quizá. Es un buen lugar, dijo el veterinario, medio dirigiéndose a Elena. He enviado casos allí. Tienen tiempo, nosotros no. Sobre el papel tenía todo el sentido del mundo. Mejores instalaciones, un entorno más tranquilo, gente formada para tratar casos traumáticos complejos, similares a los equinos, una partida en un presupuesto, música, en algún lugar con su número de caso, que garantizaba que no sería otra cabeza anónima en un establo abarrotado. No tenemos que decidirlo ahora mismo, añadió el gerente, pero les gustaría tener una respuesta pronto. El transporte no se reserva solo. Lo que no se decía flotaba entre ellos. Ahora puede subir al remolque. Si esperamos demasiado, se acostumbrará a este lugar. A ti. La U cayó de lleno sobre Elena. Ella no respondió de inmediato. El veterinario y el gerente, acostumbrados a tomar decisiones rápidas en situaciones de crisis, se movieron bajo el peso del silencio. Piénsalo, dijo el gerente suavizando un poco el tono. No eres responsable del resto de su vida. Ya has hecho más de lo que nadie esperaba. Esa noche, un camión del rancho de rehabilitación se detuvo en el extremo más alejado del aparcamiento para echar un vistazo a las instalaciones. Permaneció estacionado con el motor en marcha mientras su conductor recorría el establo, con el gerente asintiendo y tomando notas. Hablaban en términos profesionales sencillos: capacidad de admisión, necesidades especiales, protocolos de aclimatación. Desde su establo, el árabe observaba. No se volvió loco, no se lanzó contra las paredes, ni tembló tan fuerte que su pata vendada amenazara con doblarse. En cambio, se quedó en el centro de su espacio, con la cabeza alta y las orejas erguidas hacia el extremo abierto del establo, por donde se colaba el sonido del motor. Cuando el conductor pasó por delante de su puerta, dio un paso atrás, no hasta la esquina, solo lo suficiente para mantener la distancia entre él y esta nueva variable un poco mayor que la distancia entre él y la silenciosa silueta de Elena, sentada en su cubo al otro lado del pasillo. Para cualquiera que no prestara mucha atención, no parecía nada. Para Elena, era tan claro como si hubiera hablado. Toleró la mirada del extraño. Rechazó su proximidad. Esa noche, cuando el establo se calmó y las luces traseras del camión desaparecieron por la carretera, ella se quedó más tiempo de lo habitual, escuchando la respiración del semental que se iba apagando a medida que se adentraba en el sueño. No intentó desentrañar lo que le debía. Quizás alguna vez había dicho que no le debía nada, a él ni a nadie. Ya no. No más despliegues, no más vuelos nocturnos, no más interponerse entre el miedo de otra persona y el desastre de otra persona. Se dijo a sí misma que había terminado. Se había equivocado. Al día siguiente, se sentó en una oficina diferente, esta con una ventana que daba al estacionamiento. Delante de ella había una pila de formularios, impresos y cuidadosamente sujetados con clips. El director de la clínica señaló una línea en la mitad de la página con una uña bien cuidada. No te estoy pidiendo eso, respondió Elena. ¿Qué es lo que pides? ¿Acceso? Dijo simplemente. Responsabilidad. La capacidad de estar aquí cuando él necesite a alguien que no le clavará una aguja en cuanto se mueva. La directora la estudió durante un largo momento. De acuerdo, dijo finalmente. Te incluiremos en la lista de proveedores de cuidados contratados. Vigilancia y manejo a largo plazo bajo la supervisión de los veterinarios. No es glamuroso. No es un título.
Elena esbozó una sonrisa con una esquina de la boca. La directora soltó un sonido que era casi una risa. No, no es un título. No lo necesito. Cuando salió de la oficina, los papeles ya estaban firmados. Había una copia en una carpeta de Manila con su nombre y otra pegada al historial del Cemental Música con una línea añadida con letra clara. Cuidadora principal E. Cross. No fue directamente a su cuadra. Se obligó a dar un largo rodeo por el establo, respirando primero el olor ajeno, polvo y sudor de caballo, dejando que la decisión se asentara en sus huesos. Era temprano cuando finalmente llegó a su pasillo a la mañana siguiente. El sol aún no había coronado las colinas, y la luz se filtraba en finas franjas grises a través de las altas ventanas. La mayoría de los otros caballos aún dormitaban, con la cabeza gacha y una pata trasera levantada. El árabe estaba despierto. Se encontraba justo dentro de la puerta abierta de su establo, y la cadena que la atravesaba estaba lo suficientemente floja como para impedir que se alejara, pero no tanto como para que la sintiera como una barrera. Sus orejas se inclinaron hacia adelante en cuanto oyó sus botas sobre el cemento. No bailó, no llamó, no empujó la puerta con el pecho. Dio un paso adelante, acortando la distancia que los separaba hasta que la suave piel de su nariz descansó contra el dorso de la mano de ella, apoyada en la barra superior. Sin vacilar, sin mostrar el blanco de los ojos, sin retroceder, música luto. Elena dijo que no utilizó la palabra secreta. No necesitaba recordarle la noche en que lo arrastró de vuelta desde un precipicio en el que ninguno de los dos quería estar. Este era un momento diferente. Silencioso, ordinario, pequeño, él exhaló contra los nudillos de ella, calentándolos en el aire frío del amanecer. En algún lugar, un miembro del personal pasó música por el otro extremo del granero, con la cara inclinada hacia una carpeta, ajeno a la forma que había tomado esta mañana en particular, música. En otro lugar, un teléfono comenzó a sonar. Pronto llegaría un nuevo caso. Siempre era así. Pero aquí, en este pequeño espacio entre el pasado y lo que vendría después, no había órdenes, ni fanfarrias, ni discursos sobre segundas oportunidades o arcos de sanación. Solo había una mujer que decidió quedarse cuando podría haberse marchado. Y un caballo que había aprendido que, cuando los motores rugían y el mundo se encogía, alguien seguiría allí cuando el ruido cesara. ¿En qué se convertirían juntos, pacientes y cuidadores, algo completamente diferente? Era una pregunta para otro día. Por ahora bastaba con que, por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos estuviera a medio salir por la puerta. Gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu atención y música, tu empatía significan más de lo que imaginas. Si este viaje te ha emocionado, por favor, considera suscribirte al canal. Ayuda a que estas historias encuentren a las personas que las necesitan.